¿Y si te dijera que existe una estructura colosal que comienza justo en el borde de nuestro sistema solar? Una que envuelve al Sol y a todos los planetas, pero que nunca hemos visto. Se trata de una especie de cáscara compuesta por miles de millones o incluso billones de antiguos bloques de hielo del tamaño de montañas. Este anillo marca lo que creemos que es el límite más lejano de nuestro sistema, o al menos eso pensamos. A una distancia alucinante, tan lejos que ni siquiera nuestros telescopios más potentes pueden alcanzarla, se encuentra la nube de Oort, una región envuelta en misterio y teorías, donde la influencia del Sol se desvanece poco a poco al rozar el vacío del espacio interestelar. Pero, ¿qué es exactamente esta nube de Oort? Si nunca la hemos observado directamente, ¿cómo sabemos que está ahí y por qué hay quien duda de su existencia? Pues hoy vamos a descubrirlo. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en un viaje hasta los confines más lejanos de nuestro sistema solar e incluso más allá, para construir juntos una imagen de esta maravilla astronómica que nadie ha visto jamás. Seguramente has oído hablar del cinturón de asteroides, e incluso puede que te suene el cinturón de Kuiper. Ambos se encuentran en distintas regiones de nuestro sistema solar y forman anillos de escombros con forma más o menos de rosquilla. Todos estos objetos se mueven en la misma dirección y más o menos en el mismo plano orbital que los planetas alrededor del Sol. El cinturón de asteroides es el más cercano al Sol de estos dos anillos de restos. Se sitúa entre Marte y Júpiter y está formado por millones de asteroides en órbita. El cinturón de Kuiper, por otro lado, fue propuesto por el astrónomo Gerard Kuiper como el origen de los cometas de periodo corto a mediados del siglo XX. Se trata de un campo enorme de restos helados más allá de Neptuno. De vez en cuando, un fragmento de este cinturón es desviado por la gravedad, lo que lo lanza a una nueva órbita más cercana al Sol. A veces, esto da lugar a un nuevo cometa de periodo corto. Estos cometas completan una órbita en menos de 200 años y suelen ser predecibles ya que siguen repitiendo sus trayectorias alrededor del Sol. Mientras Kuiper investigaba los cometas de periodo corto, otro astrónomo neerlandés llamado Jan Oort se planteaba de dónde venían los cometas de periodo largo. Pocos científicos del siglo XX hicieron tantas contribuciones a la astronomía como lo hizo él. Solo por nombrar un par de ejemplos, en 1927 calculó nuestra posición dentro de la galaxia y en 1932 fue el primero en encontrar pruebas de la materia oscura. En 1950, Oort fue el primero en teorizar la existencia de una especie de burbuja gigantesca compuesta por millones de fragmentos helados que rodearía por completo nuestro sistema solar. A eso hoy lo llamamos la nube de Oort. Pero a diferencia del cinturón de asteroides y el de Kuiper, la nube de Oort sigue sin haberse observado directamente. Y para entender esto, déjame explicarte qué es lo que llevó a Oort a plantear esta teoría. A diferencia de los cometas con órbitas cortas, como el cometa Halley, con un periodo promedio de 75,3 años, o el cometa Encke, que completa su órbita en apenas 3,3 años, los cometas de periodo largo eran impredecibles. Por un lado, sus órbitas eran tan extensas que algunos podían tardar hasta 30 millones de años en completar una sola vuelta al Sol. Y lo más curioso, venían de todas las direcciones posibles, con órbitas muy variadas y con inclinaciones de lo más dispares. Era un misterio a gran escala, pero Oort empezó a notar ciertos patrones que todos estos cometas de periodo largo compartían. Sus órbitas indicaban que no venían de regiones lejanas del espacio interestelar, sino que su origen tenía que estar más cerca de casa. Eso sí, como te explicaré en un momento, tampoco demasiado cerca. Entonces, si no venían del cinturón de Kuiper, ni tampoco de las profundidades del espacio, ¿de dónde salían? Oort identificó algo muy peculiar, una similitud entre sus órbitas que podía ofrecer la clave. El punto más lejano en la órbita de un cometa respecto al Sol se llama afelio, y Oort se dio cuenta de que todos los cometas de periodo largo que se habían observado tenían sus afelios agrupados en torno a una misma distancia, aproximadamente 7,5 billones de kilómetros del Sol. Sí, has oído bien, billones con B. Y claro, cuando hablamos de distancias tan brutales, nuestras unidades habituales se quedan cortas. Así que a partir de ahora vamos a utilizar unidades astronómicas, o con sus siglas UA.
Una UA equivale a la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Es decir, la Tierra está a una unidad astronómica del Sol. La agrupación de afelios que detectó Oort donde estos cometas alcanzaban su punto más lejano estaba alrededor de las 50.000 unidades astronómicas. Para visualizar mejor estas órbitas, ten en cuenta que el planeta más alejado del Sistema Solar, Neptuno, está a unas 30 unidades astronómicas del Sol, es decir, unos 4.500 millones de kilómetros. El cinturón de Kuiper se extiende desde esas 30 unidades astronómicas hasta unas 50 unidades astronómicas, pero observaciones más recientes de la sonda New Horizons de la NASA apuntan a una segunda región llamada disco disperso que se alargaría hasta las 1000 unidades astronómicas. Así que, con todos estos datos en la mano, el hecho de que estos cometas no viniesen del espacio interestelar, que sus afelios se agrupasen en torno a las 50.000 unidades astronómicas y que llegaran desde cualquier dirección e inclinación orbital, Oort propuso la existencia de un enjambre esférico de escombros helados que sería el origen de estos cometas de periodo largo. Desde entonces, los modelos matemáticos desarrollados han respaldado la teoría de la nube de Oort, y los astrónomos han propuesto diversos mecanismos sobre cómo pudo formarse y llegar al estado en el que se encuentra hoy. La idea más aceptada es que la nube de Oort se originó a partir de restos primitivos, es decir, fragmentos sobrantes de la formación de los planetas, hace unos 4.600 millones de años. Tras la formación de los planetas, aún quedaba mucho material disperso en la zona. Pequeños bloques de roca y hielo conocidos como planetesimales. La gravedad de esos planetas recién formados dispersó ese material en todas direcciones. Algunos fragmentos fueron expulsados completamente del sistema solar, pero una buena parte terminó en órbitas aleatorias y muy excéntricas alrededor del Sol. Estas órbitas eran tan excéntricas que los planetesimales empezaron a verse afectados por fuerzas gravitacionales externas, ajenas a nuestro sistema, pero aún así quedaron atrapados por la gravedad del Sol. Y se cree que fue así como miles de millones, o incluso billones, de fragmentos helados pasaron a formar parte de la nube de Oort. Sabemos que las perturbaciones gravitacionales pueden alterar la posición de objetos del cinturón de Kuiper, dando lugar a cometas de periodo corto, y se cree que algo muy similar ocurre con los objetos de la nube de Oort. Estas mismas perturbaciones los envían hacia el interior del sistema en órbitas elípticas alrededor del Sol, creando así cometas de periodo largo. ¿Y qué provoca estas perturbaciones? Pues pueden deberse al paso de estrellas cercanas, a nubes moleculares en el espacio, o incluso a las propias fuerzas de marea generadas por la Vía Láctea. De hecho, hace unos 70.000 años, la estrella de Scholz se ganó el título de la estrella que más cerca ha pasado de nuestro sistema solar, llegando incluso a rozar la región exterior de la nube de Oort. Por suerte para nosotros, no provocó ninguna alteración catastrófica en la nube de Oort, ni en el sistema solar en general. La estrella de Scholz es un sistema binario de baja masa, formado por una enana roja y su compañera, una enana marrón. Así que, aunque hace 10 milenios pasó mucho más cerca de la nube de Oort que cualquier otra estrella, su influencia gravitacional fue considerablemente menor que la de nuestro Sol, ya que este es mucho más masivo. Aún así, aunque la mayoría de objetos de la nube de Oort apenas se vieron afectados durante ese breve encuentro, simulaciones numéricas realizadas en 2018 concluyeron que algunos fragmentos sí fueron desplazados, lo que probablemente dio origen, o modificó, la trayectoria de algunos cometas de periodo largo. Pero hay que recordar que el Sol lleva existiendo más de 4.000 millones de años, y eso da mucho margen para que otras estrellas también se hayan acercado en el pasado. ¿Pudieron esas interacciones evitar que la nube de Oort llegase a formarse? Según nuestros modelos, no. Sin embargo, es posible que con el paso de los eones, parte del material de la nube de Oort haya sido intercambiado con estrellas que pasaban cerca. Y lo más interesante es que, según simulaciones más recientes, otras estrellas también podrían tener sus propias nubes de Oort. Es posible que nuestra nube de Oort tenga en realidad dos regiones diferenciadas, una interna y otra externa, cada una con una forma distinta. Algunos científicos proponen que la región interna podría tener forma de disco, algo parecido al cinturón de Kuiper, mientras que la región externa adoptaría esa forma esférica tan asociada tradicionalmente con la nube de Oort.
En conjunto, el borde interior de esta estructura de dos regiones estaría a unas 2000 unidades astronómicas del Sol, mientras que el extremo más lejano podría extenderse hasta las 100.000 unidades astronómicas, adentrándose en pleno espacio interestelar. Eso significa que la nube de Oort podría tener más de 1,5 años luz de diámetro. Y para que te hagas una idea de lo que eso implica, porque estamos hablando de distancias absolutamente descomunales, pensemos un momento en la sonda Voyager 2. Desde su lanzamiento en agosto de 1977, cuando salió de la Tierra a una unidad astronómica del Sol, Voyager 2 ha recorrido una distancia de aproximadamente 139 unidades astronómicas. Eso equivale a un promedio de 3,3 unidades astronómicas por año, o unos 56.000 km por hora. Es el segundo objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado, justo por detrás de la Voyager 1. En agosto de 2007, la Voyager 2 cruzó los límites de la heliosfera, la capa más externa de la atmósfera solar. Esta capa se extiende más allá de los planetas, hasta una distancia 3 veces mayor que la de Plutón. Fuera de la heliosfera, el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que emite el Sol, empieza a frenarse por la presión del medio interestelar. Y en noviembre de 2018, la Voyager 2 finalmente cruzó la heliocapa, la última capa de turbulencia solar, y entró oficialmente en el espacio interestelar. Pero aunque ha superado la heliosfera y ha dejado atrás el cinturón de Kuiper, la Voyager 2 todavía tendría que viajar durante unos 300 años más, solo para alcanzar el borde más cercano de la nube de Oort. Así de lejos está. ¿Y cuánto le tomaría atravesarla completamente? Eso le llevaría otros 30.000 años más. Incluso viajando a 56.000 km por hora, le haría falta todo ese tiempo para cruzar apenas 1 año y medio luz de distancia. Así que si alguna vez te has preguntado por qué los viajes interestelares o intergalácticos son tan complicados, recuerda esto: nuestra estrella vecina más cercana, Próxima Centauri, está a unos 4,25 años luz de distancia. Sin embargo, aún hay quienes cuestionan la existencia de la nube de Oort, principalmente porque no podemos observarla de forma directa. También se ha planteado otra hipótesis, que los cometas de periodo largo podrían venir de otros lugares, como el espacio interestelar. Y de hecho, en 2019 se produjo la primera observación de un cometa interestelar, es decir, uno que venía de fuera de la influencia del Sol, realizada nada menos que por un astrónomo aficionado, Gennady Borisov. Más tarde, astrónomos profesionales se sumaron para estudiar este objeto que recibió el nombre de 2 y Borisov, en honor a su descubridor. Encontraron que tenía una composición inusual, con una concentración de monóxido de carbono más alta que la de los cometas típicos de nuestro sistema solar. Esto sugiere que este cometa pudo haberse formado en un entorno dominado por una enana roja, un tipo de estrella muy distinto al Sol. Aún así, la gran mayoría de astrónomos coinciden en que la nube de Oort realmente existe, aunque nunca la hayamos visto directamente. Hay una gran cantidad de observaciones indirectas y modelos matemáticos que la respaldan, y estas pruebas no dejan de acumularse. Pero entonces, ¿por qué exactamente nunca hemos podido ver la nube de Oort? Al fin y al cabo, con telescopios somos capaces de ver estrellas mucho más allá de nuestro sistema solar e incluso galaxias enteras. La diferencia está en el tamaño y en la luz. Piénsalo, un fragmento típico de la nube de Oort tiene más o menos el tamaño de una montaña de la Tierra. Tomemos como referencia el monte Everest, que mide unos 9 kilómetros de altura. Ahora, imagina que el borde interior de la nube de Oort empieza a unas 3.000 unidades astronómicas del Sol, es decir, unos 450 millones de kilómetros. Eso significa que la distancia entre el Sol y el primer fragmento de la nube de Oort es unas 50 millones de veces mayor que el propio tamaño del fragmento. Vamos, que es como buscar una aguja en un pajar, pero cósmico. Y lo más importante, las estrellas y galaxias emiten luz propia, pero los fragmentos de la nube de Oort no. Los planetas, aunque no brillan por sí mismos, están lo bastante cerca del Sol como para reflejar su luz, y por eso los vemos. Lo mismo pasa con el cinturón de asteroides o el cinturón de Kuiper. Están dentro de un rango de distancia que sí permite a nuestros telescopios captar su brillo reflejado. Pero la nube de Oort está fuera de la heliosfera, demasiado lejos y demasiado oscura para que podamos detectarla directamente con nuestros instrumentos actuales.
A pesar del tamaño colosal de la nube de Oort y de su papel clave en nuestra comprensión sobre el origen de muchos cometas de periodo largo, lo cierto es que por ahora solo podemos inferir su existencia a través de modelos matemáticos y observaciones indirectas, pero que nuestra incapacidad para observarla directamente no te desanime a seguir la pista de las pruebas. Se me ocurren varios momentos en la historia en los que la ciencia propuso teorías revolucionarias, sin necesidad de observación directa. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, Copérnico y más tarde Galileo propusieron que los planetas orbitaban alrededor del Sol, desafiando la creencia generalizada de la época que situaba a la Tierra en el centro del universo. Su teoría del sistema solar heliocéntrico no se basaba en una observación directa del Sol como centro, sino en observaciones indirectas de los movimientos planetarios. Y ya sabemos cómo acabó eso. Tenían toda la razón. Eso es lo que más me fascina de la ciencia y del afán por conocer. Siempre hay nuevas cosas por descubrir. Cuantas más preguntas nos hacemos, mejor entendemos nuestro lugar en el universo. Y quién sabe, tal vez dentro de 100 años, los astrónomos del futuro encuentren la forma de demostrar por fin la existencia de la nube de Oort. O quizá descubran una explicación completamente nueva para los cometas de periodo largo. Hasta entonces, la nube de Oort seguirá siendo uno de los mayores misterios de la astronomía. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.